Ya estoy grabando. ¿De qué dependían los asentamientos, muchachos? ¿Qué variables necesito yo para poder calcular los asentamientos? ¿Y cuántos tipos o el asentamiento total, cómo hago yo para calcularlo? Según la mecánica de suelos, ¿no? Miren que aquí voy a abrir una presentación, pues precisamente de mecánica de suelos, para Día de recordarlo un la poco. porosidad que pudiera tener el suelo. Bueno, sí, eso es un parámetro físico que sí, claro, depende de toda esa relación de vacío, ¿se acuerdan? Más que la relación, depende de precisamente las fases que tienen o en teoría pueden llegar a presentar cambio volumétrico, que según la mecánica de suelos, ¿cuáles son esas fases? ¿Se acuerdan que los suelos tenían tres fases? Bueno, de algún modo la mayoría de los suelos tenían tres fases, ¿no? Dos, tres fases. Y decíamos que cuando un suelo estaba saturado, ¿cuántas fases habían? Dos, agua y suelo. Cuando el suelo estaba parcialmente saturado, ¿cuántas fases habían? Tres, aire, agua y suelo. Y cuando el suelo estaba seco, ¿cuántas fases habían? Dos. Entonces, solo había aire y suelo. Entonces, cuando uno habla de la consolidación, ¿cierto? En términos generales, chicos, aquí yo me apoyo en esta diapositiva, ¿cierto? Que es del semestre pasado, pues nosotros vamos a pensar en esto, que los asentamientos totales que se producen generalmente por una carga externa, ¿cierto? Y la carga externa en este caso, ¿quién es, muchachos? La construcción que ustedes están haciendo, ¿cierto? Por eso es tan importante el avalúo de cargas, por eso es tan importante tener en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para esa condición. Entonces nosotros vamos a estar hablando de que vamos a necesitar nosotros tener en cuenta cuál es la carga que está llegando al suelo, ¿cierto? Para poder determinar eh, cómo es la deformación, ¿cierto? Cómo está llegando, ¿cierto? Si llegan unas zapatas, si llegan una placa, si la estoy llevando a un estrato más profundo, ¿listo? Listo. Entonces, eso depende de la carga, ¿listo, muchachos? Y de cómo la voy a generar o cómo la voy a distribuir. Por eso, pues, ya estamos viendo en nuestro curso que hay cimentaciones superficiales y hay cimentaciones profundas, ¿no? Y dependiendo, pues, de algún modo nosotros siempre vamos a tener en la cabeza que los asentamientos, dependiendo de nuestros tipos de suelos, y esto ahora porque no, así ya rayo, vamos a tener que pensar siempre en los asentamientos elásticos o asentamientos inmediatos, ¿si recuerdan? Que los vieron en su mecánica de suelos, los asentamientos por consolidación primaria. ¿Se acuerdan de su ensayo de consolidación? ¿Cómo les fue con su ensayo de consolidación? ¿Cómo les fue con sus curvas? Supongo que sufrieron un poco, ¿no? Porque ese ensayo, aunque es sencillo, pues tiene muchas cosas, ¿cierto? Tiene muchos datos. Digamos que las etapas de carga y descarga, pues de algún modo uno lo embolatan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tercero, pues el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Quién quiere participación? ¿Qué decíamos nosotros del asentamiento por consolidación secundaria? Que sea importante en la mecánica de suelos. Creo que ninguno de ustedes vio conmigo mecánica de suelos. Entonces, ¿qué decía el profe Fernando? Ahora no me vayan a decir, no, es que él no dijo nada. Puro cuento. Dije, yo me acuerdo de los de secundaria tenían algo que ver con los suelos inorgánicos. Profe, ¿será que es Sí, algo por ahí. de los esfuerzos efectivos? Que no me acuerdo bien. Que se Mm, volvían constantes, ¿no? sí, puede ser. Más o menos también tiene. Bueno, se acordaron de algo, pero complementen la idea a Luz y Lucía. Pues Lucía, perdón, Luisa y Juliana. Para ver si de pronto me convencen y se ganan al menos algo de puntaje. ¿Qué más se acuerdan? Ahorita más adelante lo Creo, completamos. creo que ocurría cuando, creo que el agua como que salía, no sé, creo que era del suelo y ocurría creo que un asentamiento elástico. ¿Listo? Eso que acaba de decir John, muchachos, es lo que ocurre para quién? Para los asentamientos por consolidación primaria. ¿Listo? Basados en la teoría de elasticidad. Ojo que eso ustedes ya no tienen, nosotros tenemos, vuelvo en lo mismo, esa extraña enfermedad que a ustedes les da,
llegamos a otro semestre y el semestre anterior se nos borró, tenemos que erradicarla. ¿Listo? Eso que dijo él es el exceso de presiones de poros. ¿Listo, muchachos? La consolidación primaria iba hasta dónde? Hasta cuando los excesos de presiones de poros se disipaban. Por lo tanto, tiene que ver algo con lo que decía Luisa, ¿cierto? Porque cuando se disipan, de algún modo, ¿quién está trabajando? Los esfuerzos efectivos. Y tiene que ver también parte de lo que decía Juliana, porque decíamos que en los asentamientos por consolidación secundaria eran mucho más visibles físicamente, su magnitud era más predecible o era mejor tenerla en cuenta cuando nosotros teníamos estratos de suelos orgánicos. ¿Por qué razón? Porque los suelos orgánicos son compresibles, ¿listo? Son de alta compresibilidad y de mala resistencia. Entonces, ahí podríamos evidenciarlo. De resto, en la mayoría de suelos, ¿cierto? Y es posible que dije Fernando, yo a veces también lo digo en la mecánica, decimos que este asentamiento por consolidación secundaria, si nosotros no tenemos una condición de las que ya he mencionado anteriormente, que sea un suelo orgánico, que tenga materia orgánica importante, que sea supremamente compresible el suelo, que la relación de vacío sea una cosa loca, ¿cierto? Que tengamos un 5, un 7, un 8, un 10, como pasa en las sillas de México, ¿cierto? Y sin embargo, así la tengamos, pues se supone que su gran magnitud sea ese en la consolidación primaria, pues podemos llegar a decir que esto es cero. Por eso hay infinidad de correlaciones en función de los parámetros de la consolidación primaria que podemos llegar a pensar cuánto nos da la consolidación secundaria. ¿Listo? Eso como por recorderis. ¿Listo? ¿Cuándo calculamos estos tres? ¿O qué posibilidades hay cuando tenemos suelos cohesivos? ¿Listo, muchachos? ¿Qué pasaba cuando teníamos arena? ¿Se acuerdan? O suelos granulares. O suelos que de algún modo se comportaban como suelos en términos generales, lo que nosotros llamamos que eran dominados por las fuerzas friccionantes, ¿cierto? O sea, combinaciones de arena, limo, ¿por qué no? ¿Cierto? Combinaciones de grava arena, arena grava y cosas de ese estilo. ¿Cómo calculamos ahí los asentamientos por consolidación? ¿Quién se acuerda? ¿O qué hacíamos? ¿O hasta dónde llegábamos? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces, y rápidamente, ¿cierto, chicos? Sí o sí, cuando nosotros estemos trabajando y calculando, entonces tenemos asentamientos, ¿cierto? Elásticos y por consolidación, generalmente son calculados para suelos, ¿qué tipo dije? Cohesivos. Teniendo en cuenta que evaluamos lo de la materia orgánica, ¿cierto? Evaluar si hay materia orgánica. Al cálculo de asentamientos secundarios, ¿listo? Pero no necesariamente, no solo por esa condición, entonces yo lo calculo. Señor, yo puedo calcularlo, claro, usted lo puede calcular, usted podría adicionarlo. Usted podría decir que mi asentamiento al final, mi S total, como nosotros lo llamamos, es la suma de quién? Del asentamiento elástico, como lo tenemos ya allá, del asentamiento consolidación primaria, yo le pongo CP, ¿cierto? Más el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Listo? Eso en suelos cohesivos. ¿Listo? En suelos friccionantes, el asentamiento total, chicos, para los que no se acuerdan, que bien lo dijo ahorita John, ¿cierto? Oiga, yo me acuerdo que era algo elástico, que era algo relacionado con las presiones de poros. ¿Qué pasa en una arena? ¿Cómo se disipan las presiones de poros? ¿Rápido o lento, muchachos? ¿Quién se acuerda? Cualquier persona. Melissa. Melissa está acá. O Luisa. Sí, Melissa también está acá, creo. ¿Cómo se disipan las presiones de poros en una arena? Pues Rápido. rápido, sí. Sí, señora, rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Esa es más difícil, ¿no? ¿Por qué las presiones de poros en un suelo granular se disipan rápido? Cualquiera. Venga, a ver. Que Porque aquí no hay son más hay más cohesivos. cantidad de vacíos, ¿no? No, Luisa, pero antes no me dices, pues, ¿por qué no se disipan lento, ingeniero? ¿Yo no? A ver, Ingeniero, Luisa. yo recuerdo que era Yo como estoy porque, preocupado. ¿Por qué? ¿escucha? Sí, señora. Pues yo me acuerdo que era porque los excesos de presiones de poros se generaban más rápido, entonces se disipaban más rápido.
¿no? Algo así tenía que ver y tenía que ver algo también con que el asentamiento elástico se igualaba con el de consolidación. Algo así, me acuerdo. Eso, más o menos. ¿Por qué se igualan, Juliana? Porque no hay excesos de presiones de Porque poros. Sí los hay, eso pero al más haberlos, manual. acuérdense que, o copien esto que estaba ahí, ¿listo? Pero al haberlos, acuérdense que nosotros, pues es importante que tengan ustedes en cuenta la teoría y ahora se me hizo mi pluma. Allá, la encontré. En un suelo cohesivo, ¿cierto? Por la permeabilidad, cuando yo lo cargo, pues automáticamente la presión de poro se dispara y su proceso de disipación era lento, ¿cierto? Mientras que en un suelo granular, de algún modo, ¿qué sucedía? Pues la presión de poros actuaba rápido, pero asimismo se disipaba. Por eso es que se igualaba el asentamiento elástico con el de consolidación y por eso es la ecuación que yo puse anteriormente. En suelos granulares ustedes solo se van a preocupar por calcular ¿quién? El asentamiento por consolidación elástico. Al menos en la mecánica de suelos, al menos en fundaciones. Ya para procesos de investigación, chicos, hasta las rocas tienen asentamientos por consolidación secundaria, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué hablo de la consolidación secundaria y no de la primaria? Porque en términos generales la consolidación primaria, como bien por allá decía Luisa, si no estoy mal, digo algo de los efectivos, pues resulta que cuando se ha disipado la presión de poro, ¿cierto? Que es este proceso, cuando se vuelve asintótica esa gráfica, pues ya les dije ahorita que comienza a trabajar el esqueleto intergranular de las moléculas del suelo, o sea, el esfuerzo efectivo. Y el proceso de consolidación secundaria comienza a tener efecto cuando comienza a deformarse la fase sólida del suelo. ¿Listo? Por eso acá es supremamente importante, por eso acá digamos que ya nos salimos de la teoría de elasticidad y ya estamos hablando de la deformación de la fase sólida, o sea, de los granos de suelo, ¿cierto? Que se pueden deformar, se pueden alargar, se pueden comprimir y hay deformaciones plásticas no recuperables. Recuerden que la deformación plástica está asociada a deformaciones permanentes. Ojo, chicos, eso que yo acabo de decir así mismo, ustedes deberían podérmelo decir el día de mañana, más adelante, porque ustedes no solo estudian la mecánica de suelos, ustedes vienen de trabajar también teorías de elasticidad desde la ley de Hooke, en materiales, en estructuras, en, ¿cómo se llama eso? Hormigón, materiales y hormigón, creo. Todo eso ahí ustedes siempre han hablado del estado de esfuerzo de formación. ¿Listo? Perfecto, chicos. Entonces, continuemos. Miren que esto es muy sencillo y ya me voy a callar ahorita. Hay varios métodos. Estos muchachos, importantes para esos métodos, ¿cierto? Tener en cuenta, pues, los métodos elásticos. En muchas ocasiones ustedes van a encontrar, ingeniero, hay una metodología para calcular los asentamientos elásticos de una cimentación flexible y de una cimentación rígida. En la práctica, generalmente nosotros siempre asumimos y deseamos que así sea y se coloca el refuerzo y se colocan las dimensiones en las estructuras para que casi siempre actúen de forma rígida, ¿cierto? Para que la presión, como ustedes ven aquí en este diagrama, ¿cierto? En el diagrama de la derecha, en la fotografía que aparece, pues la presión en el suelo sea constante, ¿listo? Y no tengamos diagramas un poco más complejos, ¿cierto? Acuérdense ustedes de sus estructuras, ¿no? Método de áreas para calcular los cortantes y los momentos, para calcular los momentos, ¿no? Ustedes hacían sus diagramas de cortante y entonces respecto al área podrían ustedes calcular los momentos, ¿no? ¿Qué es más fácil, calcular el área de esa sección curva, ¿cierto? De esa parábola o calcular el área del rectángulo? Toda la vida del rectángulo, ¿sí o no? Miren cómo es ¿cómo es que le llamaban en estructuras? Eh, la deflexión, ¿cierto? La deformada le llamaban. Mírenla, en esta condición donde la presión no va a ser constante, pues es más compleja. Y en esta, pues va a ser mucho más regular. Sin embargo, nosotros, lamentablemente en estructuras, perdón, en fundaciones, calculamos en puntos, ¿cierto? Generalmente calculamos el asentamiento en este punto y en algunas ocasiones en la esquina, ¿listo? Dependiendo. Entonces, de algún modo siempre vamos a tener y queremos calcular el asentamiento máximo, ¿listo? Y digo, pero que en la esquina coincide el máximo, por eso casi siempre nosotros pensamos en esta solución. ¿Cierto? Soluciones rígidas, pero eso es importante, chicos, porque si yo tengo algo que realmente no se comporta rígido, pues claramente el diagrama de presiones en el suelo va a ser no un diagrama rectangular, sino un diagrama parabólico o de otra forma. Existen muchos métodos, chicos. Miren lo sencillo de los métodos. Aquí Amigo, habla. qué pena, ¿me puedes dar la diapositiva anterior un momentico para terminar de copiar algo? Claro Gracias. que sí. ¿Listo? Y entonces para calcular existen muchos métodos, chicos. La idea cuál es que ustedes miden y apliquen los que quieran. Ingeniero, yo me casé
con el primero porque me parece más sencillo, porque yo en el libro vi los ábacos, porque simplemente entro con H sobre, bueno, con las relaciones sobre B y H sobre B Listo, y gracias. los parámetros y entonces ya calculo los coeficientes y listo, chao. Hágale. Ustedes son libres. Por eso les digo, ojo, yo aquí les doy algunos de los métodos que aparecen en el libro, pero hay más ingeniero que yo con el ingeniero Martín o con el ingeniero Fernando. Vi un método, eso sí, póngamele el nombre. Listo, no me va a salir qué método del ingeniero Martín. A menos de que él tenga uno, pues perfecto. Pero si él no tiene, entonces póngale los nombres que son. ¿Listo? Porque podemos utilizar cualquiera. Por ejemplo, aquí, asentamientos elásticos basados en la teoría de elasticidad. Muy sencillo, ¿cierto? Con respecto, pues, a la deformación. Y recuerden que la teoría de elasticidad nos involucra ¿quién? La relación de Poisson del suelo. ¿Listo? Donde, pues, digamos que hacemos este análisis, este tensor de fuerzas para poder entender cómo se va a generar esa deformación en el suelo. ¿Listo? Eso mismo lo hacen en estructuras, en una columna, en un pilote, en todo podríamos llegar a hacerlo para determinar esos asentamientos. Primer método, muy sencillo. ¿Listo? Miren que estos métodos eran relativamente sencillos en términos relacionados con que cada método que ustedes escojan, muchachos, tengan por favor cuidado con lo siguiente. Primero, con las condiciones de los métodos. Segundo, con los diagramas. Resulta que a veces en los métodos, por ejemplo, aquí estaríamos llamando a Q0 a quién. Q0, ¿quién sería acá, muchachos? Q0 no es el que nosotros venimos trabajando muy bien, sí, exacto, Johnny, es la carga, pero es la carga distribuida en el área. O sea, al final, en el ejercicio, en el posible ejercicio del parcial, si yo les doy una carga por columna, ¿cierto? La que sea, eso debe ser una fuerza, pues ese Q que está ahí, este Q0, no es más que quién, que esa carga, ¿cierto? Distribuida en el área, o sea, en B por L. ¿Sí o para qué? Eso como también lo podemos llamar como la presión de contacto. Esa es la presión que ya ustedes, recordando un poco la mecánica de suelo, se va disipando. ¿Se acuerdan los bulbos de esfuerzos de Fadon y Bucinescu? Ya sabemos que hay una profundidad a la cual se disipan. Eso es un bulbo, perdónenme en mi dibujo, ¿cierto? Ya sabemos que si me retiro horizontalmente, pues menos esfuerzo se disipa más rápido. Y si me retiro tanto horizontal como a nivel de profundidad, pues se genera mayor, ¿cierto? Mayor disipación del esfuerzo. Eso de algún modo tuvieron ustedes que probarlos en la mecánica de suelo. Ahorita yo que siempre les voy a aconsejar, trabajen M y N, muchachos. Que no quiero M y N, que quiero este método que usted me está presentando, pues hágale tranquilo. Vamos a ver que hay unos abacos para determinar los alfa, o simplemente va a haber una formulación en función del M. Una M diferente, MI que si no estoy mal es la relación L sobre B. ¿Listo? Y en función de eso, pues yo puedo determinar quién, estos parámetros. ¿Listo? Entonces, aquí yo podría llegar a calcular cuando tengo un H muy rígido, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá, muchachos. ¿Ustedes saben cuánto puede llegar a ser la capa de arcilla que hay en Bogotá? Pues de 150 o 200 metros de profundidad. ¿Listo? Aquí por el otro lado, entonces tenemos esta fórmula que todos lo conocemos. Yo les pregunto, ¿será que hay un dato que ustedes no conozcan? El único raro, ¿quién es? Alfa R, ya dije que lo sacamos de un abajo, y ahorita los vamos a mirar. ¿Listo? Pero de resto, ¿B lo conocemos? ¿O seguramente podemos tenerlo? Sí, porque hemos dicho que la cimentación o no lo dan o usted lo asume, ¿sí o no? Chicos. Sí. Q0, Q0 también, ¿sí o para qué? Ahí está Q0, ya vimos quién era Q0, o nos lo dan en forma de esfuerzo o nos lo dan en forma de fuerza, y usted ya sabe que tiene que dividirme esa fuerza en el área. El ES, por ejemplo, en la actividad número 2, si ustedes se fijan al final, está. Lo único que no está, asúmanlo, y de una vez les digo, si quieren busquen una correlación, si quieren asúmanlo muy bien con respecto al ejercicio. Yo preferiría que lo asumieran con una correlación. Si no me preguntan y yo les doy un valor tentativo, pero lo único que no tienen en ese ejercicio es la relación de vacíos inicial, hasta donde yo me acuerdo. ¿Listo? Como para que no se vayan del volante de ingeniero, pero es que me falta esto, ¿no? Recuerden que yo en muchas ocasiones quiero que ustedes asuman cosas y que espero que los que asuman, pues, yo no quiero ver el grupo que asumió lo mismo. 5 grupos diferentes que se supone que trabajan individualmente, ¿no? O sea, cada grupo aislado de los otros grupos.
Y todos les dio por asumir, ingeniero, es que el uno me parece tan bonito, y entonces todos asumimos uno, pero preciso, ¿no? Y es que además usted lo puso de ejemplo, ingeniero, entonces yo quise poner uno. Entonces yo le voy a decir, pero ¿con qué criterio? Yo no lo voy a poner del todo mal, pero si usted no me argumenta por qué uno, pues entonces yo le voy a decir, pues no, porque si la descripción dice esto, si es esto, si el, esto tal cosa, entonces usted pudo haber pensado otra cosa, porque piensan siempre eh, otras cosas. Entonces, yo ya comienzo a hacerme ideas malas. ¿Listo? Hay otra condición, ¿cierto? Si la capa no es tan infinita, entonces podemos utilizar estas, ¿cierto? Entonces usted dirá, ingeniero, ¿y ahora de dónde saco F1 y F2? Pues en el libro, ¿cierto? Aparecen esos valores. Miremos nuevamente las ecuaciones. Tenemos B, miren que en ambas ecuaciones está B. ¿Tenemos Q0? Sí. ¿Tenemos ES? Sí. ¿Quién es ES? El módulo de elasticidad del suelo. ¿Listo? El módulo de Young del suelo, si lo quieren ver de esa forma. ¿Quién es mu S? La relación de paso del suelo. Ahora entienden por qué muchas veces es importante, chicos, tratar de o buscar algunas características y en función de eso tratar de correlacionar la relación de paso o conocer desde el principio y poder nosotros tener en cuenta precisamente ese parámetro y medirlo en el laboratorio, ¿cierto? ¿Cómo medimos mu S o cómo podríamos llegar nosotros a determinar la relación de Poisson en el laboratorio, en mecánica de suelos, por ejemplo, en una silla, muchachos? ¿Qué se inventarían ustedes? ¿Cómo lo harían y con qué ensayo de pronto? ¿Qué ensayo se les viene a la cabeza? Cualquiera. Recuerden la salida rápida. Preguntémosle, por ejemplo, aquí a alguien que me conteste. Edison Lesmes. Me dice el profesor Padilla, bueno, tiene que calcular la relación de Poisson. ¿Qué ensayo usted hace? Edison, ¿estás por ahí? Bueno, Esteban Alejandro Solano. Recuerden la salida rápida. No mentiras, no es la salida rápida. Profe, con un ensayo de compresibilidad. ¿Cuál? Para inconfinada, ¿no? ¿Pero qué tendrías que medir en la inconfinada? Porque inconfinadas hacemos todo el día, ¿no? Generalmente se hace, es uno de los ensayos más comunes, ¿no? ¿Cuál es la salida rápida? Elian. Uno de compresión simple. Ese es el mismo de compresión inconfinada, Nasli. Cuando no conozcan, que les dije que respondieran, pero tampoco siempre vayan a utilizar eso. Triaxial, triaxial, recuerden, triaxial, triaxial. ¿Qué es lo importante para medir la relación de paso, muchachos? Tener la deformación radial de mi muestra. ¿Listo? Yo podría en una compresión inconfinada medir la deformación radial, sí, si tengo un extensómetro o alguna cosa así. No es lo ideal, porque el confinamiento es supremamente importante para entender que la deformación radial, pues está siendo la que es, porque claramente vas a aumentar muchísimo la deformación radial sin confinamiento. ¿Listo? Por eso el triaxial pues es el mandado a utilizar. Otra opción, ¿cuál es? El ultrasonido, muchachos. Recuerden que las velocidades de onda en los materiales nos permiten correlacionar las propiedades de compresibilidad que mencionaba por ahí Zúñiga. ¿Listo? Por favor, vayan anotando todo eso es importante. Recuerden que pues, la idea es esa. ¿Listo? Entonces, tenemos todo, lo único raro es F1 y F2. ¿Listo? Si ustedes van al libro, muchachos, van a encontrar en el libro pacos como este. ¿Listo? Para nuestro primer caso, encontramos, yo aquí creo que no tengo, hacia acá están los otros arcos. Entonces me vuelvo, ¿cierto? Arcos como este, o en su defecto, ¿cierto? Si yo tengo una cimentación flexible y una cimentación circular y cuadrada, obviamente, ¿cierto? Para circular, pues puedo utilizar un alfa promedio, ¿cierto? Aquí hay tres tipos de alfas, están sus inicios, y es muy sencillo utilizar el abaco, ¿no? Porque simplemente la relación L sobre B subes y mides el alfa en el que apliques, ¿cierto?
si lo estoy calculando en la esquina, ¿cierto? O si lo voy a calcular en el centro, ¿cierto? Yo que recomiendo que siempre piensen en el centro de la cimentación. Y siempre recomiendo pues, que miren, esta fórmula no es muy compleja de utilizar, ¿cierto? Es una fórmula en función de logaritmos, ¿cierto? Y ahí rápidamente sabemos que M1 que aparece en la fórmula repetidas veces, pues simplemente es la relación de quién, de L sobre B, ¿cierto? Y pare de contar. Por eso miren que es importante determinar. Ingeniero, pero es que usted no me dio la geometría y yo la quise asumir. Tengan mucho cuidado. ¿Listo? Porque una cosa es que ustedes me asumen la geometría, ¿se acuerdan que aquí pusimos una carga? Y este Q0 pues es la presión de contacto. Pueden ustedes caer en el problema de, ingeniero, yo calculé mi capacidad última, calculé mi capacidad portante del suelo y a mí me está dando 20 toneladas metro cuadrado con lo que yo asumí, ¿cierto? Con mi geometría. Pero resulta que la presión de contacto son 40 toneladas metro cuadrado. Automáticamente, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si han entendido más o menos el proceso, decimos que es el cálculo de la capacidad, por tanto, de la capacidad admisible por cualquiera, por Mellejor, Hansen, Terzaghi, Bessic, por el que quiera, porque todo es lo mismo. Bueno, el principio es el mismo. ¿Qué deberían hacer ustedes? Pregunto yo. David García, por ejemplo, ¿qué harías tú? O Angie Betancourt, ¿qué haría Angie Betancourt? ¿Qué haría Alejandra Ramos, Daniel Alejandra Sandoval, supongo? Inge, vuelves a repetir la pregunta, es que no te entendí. Bueno, prefiero eso. Al menos que me contestes y no me hagas sentir solito. Les decía que aquí habíamos supuesto nosotros una carga, ¿listo? Entonces ese Q0 que aparece acá, ¿cierto? Míralo en el esquema, es una presión de contacto. O sea, lo que yo estoy generando es el esfuerzo que está llegando al suelo. Y cuando tú utilizas Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, Bessick, pues tú estás determinando es la capacidad que tiene el suelo. Entonces resulta que a ti te está llegando 40 toneladas metro cuadrado, ¿cierto? Porque por la columna está bajando tanto y porque tú, para determinar la capacidad portante de tu suelo, ¿cierto? Dijiste que la geometría era X geometría, ¿cierto? Entonces, yo pregunto, ¿qué deberíamos nosotros hacer para poder arreglar el problema? Entonces dije, la presión de contacto son 40 toneladas metro cuadrado y resulta que el suelo solo resiste 20 toneladas metro cuadrado. Lo primero que uno concluye es que va a fallar el suelo, ¿cierto? Es más grande lo que llega que lo que soporta. ¿Sí o no, Daniela? Y como tal va a Sí, empezar a hundirse, ¿no? Claro, va a entrar a falla, sí, señor, tal cual. O sea, eso se va a ir a falla. Claro, podemos decir lo siguiente, ¿no, chicos? Ustedes dicen, no, no va a entrar a falla. ¿Por qué podría no entrar a falla? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere ganarse un punto? Bueno, un punto no, algo de participación. ¿Por qué razón podríamos llegar a decir, no necesariamente entra a falla, ingeniero? Si lo que está llegando es mayor a lo que soporta, ¿no? Pero no necesariamente entra a falla. Por el tipo de la cimentación. No. ¿Quién más quiere participar? Que les dije, nunca jueguen con eso. Factor Pero de de seguridad. algo. el factor de Sí, seguridad. señor. ¿Quién fue el primero? Uy, te la ganaron, Daniela. Yo sentí una voz de No un sé. hombre. ¿Quién? Juliana, yo dije Juliana, ¿cuál voz de hombre? Yo sentí una voz de un hombre. Perdió su. Gracias, ingeniero. ¿En serio? ¿No fue nadie más? ¿Fue Juliana? Fui yo, ingeniero. Oiga, usted sí es que no me cree nada. Uy, los hijos le hacen cambiando la voz. Eso sí no sabía. Bueno, sí, señora. ¿Qué El tal? factor de seguridad, chicos. Nunca jugamos con el factor de seguridad. ¿Por qué? Porque alguien podría decirme, ingeniero, usted dice que llegan 40. ¿Sí o no?
el suelo me soporta 20, pero yo utilicé un factor de seguridad de 3. O sea, al final la capacidad última de falla de ese suelo, ¿cuánto es? 60. ¿Sí o no? Entonces, no necesariamente, pero sí va a generar asentamientos y un poco de cosas y puede que llegue a la falla. ¿Por qué razón? Pues porque ustedes saben que los ensayos a veces no los hacen como tan chéveres. Ah, gran hijo de madre, los ensayos. Perdón un momento, muchachos. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ah, pero no me han escrito, listo, perfecto. Envía eso. Listo, entonces esa podría ser, pero recuerden, intocable. O sea que para este curso de fundaciones, ¿qué va a ocurrir? Lo que está diciendo Jefferson. ¿Qué ocurre, Jefferson? Falla y se van a generar asentamientos, ¿sí o no? Falla el suelo, falla el suelo, falla el suelo. ¿Listo? Piensen que ese esfuerzo admisible que usted calcula es el esfuerzo final de su suelo. Créanme que si lo hace así y se va por el lado que yo me fui, que es la parte de la geotecnia, eh, va a estar casi siempre al lado de la parte segura. ¿Listo? Entonces, miren acá. Veíamos nosotros acá y abajo, ¿cierto? Para determinar esos alfas, dependiendo de las condiciones. Y también hay abacos, mírenlos. De pronto se preguntaban, bueno, ¿y cómo calculo F1 y F2? Pues en función del HB y en función del LB. ¿Listo? Para ello, pues entonces, ¿existen abacos o existen tablas? ¿Listo? Aquí hay abacos. ¿Listo? Y ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué tablas? Y porque hay métodos similares. Listo, ojo, vuelvo y les digo, hay métodos similares. Porque aquí vamos a ver que hay ciertas diferencias. Miren. Por ejemplo, en la mecánica de sólidos yo también les hablaba de esto. Decía, miren los diagramas. Vuelvo y les digo, ojo con los libros, ojo con las versiones, ojo con las traducciones, ¿cierto? Pero si usted se fija, aquí casi que es el mismo método. La única gran diferencia, ¿cuál es? Por un lado, que delta sigma, aquí lo llaman delta sigma y allá lo llaman Q0. ¿Listo? Pero es lo mismo. Aquí hay un B' y un alfa antes de, pero el resto está L0, ¿cierto? De resto está la relación de Poisson al cuadrado y aquí viene multiplicado por unos factores. ¿Listo? Que uno diría, bueno, en el otro había una cosa rara ahí con F1, F2 y un poco de cosas, pero aquí ya sintetizan un poco más la situación. B', ¿quién es? Dependiendo, ¿cierto? Depende de donde usted lo va a calcular. Si es en el centro, entonces B' es B medios, ¿cierto? Y automáticamente aquí alfa, si mal no estoy, es 4, ya verificamos. Pero si usted la va a calcular en la esquina de la cimentación, entonces B' es igual a B, ¿cierto? Y alfa es 1. ¿Listo? Ya verificamos esa información. Hay dos factores, ¿cierto? Están los factores de profundidad, que es el IS y el IF, ¿listo? Y van a estar en función. Entonces miremos aquí rápidamente, miren que aquí hay unas fórmulas en función de F1 y F2 también para poder calcular los otros factores, ¿cierto? El factor de profundidad y el factor de forma, ¿cierto? El IS y el IF. Y el alfa depende de lo que les decía, miren. Para el centro de la cimentación, sí, perfecto, alfa es 4. Y para una esquina, alfa es 1. Entonces no estaba mal. Aquí hay unas tablas que me permiten determinar quién. Esos valores en función de M' y N'. Ojo, porque M' y N' no son los que nosotros generalmente utilizamos. Si ustedes se acuerdan, M y N era función de quién? De cada una de las dimensiones sobre la profundidad, ¿cierto? O sea, P sobre Z y L sobre Z, que era lo que hacíamos nosotros en, en mecánica de suelos. Ingeniero, ¿puedo seguir utilizando eso? Claro que puede seguir utilizando eso, ¿cierto? Sino que aquí estamos hablando de métodos para el cálculo de asentamientos elásticos por el momento nomás, ¿sí, no? Entonces, esta M', N', podrían ustedes utilizar eso. Miren que acá está el otro factor. Y F en función de L sobre B, D sobre B, ¿cierto? Y asociado a la relación de Poisson. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Ojo, tener siempre en cuenta, ¿cierto? Las metodologías y seguir de, mejor dicho, de la mejor forma el libro. ¿Listo? La presentación ya está en el aula virtual, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ir mirando, etcétera, etcétera, y pueden ir aplicando. Por ejemplo, acá, ingeniero, nosotros tenemos una arcilla saturada, ¿cierto? Nuestro ejercicio es una arcilla saturada. ¿Puedo utilizar este método? Sí. ¿Tiene Q0? Vuelvo y pregunto. Sí, sí o no. ¿Tiene B? Sí. ¿Tiene S? Sí. ¿Tiene H? Seguramente sí lo va a tener. ¿Cómo calculaba 1 y A2? Ah, bueno, resulta que hay unos abacos. ¿En función de quién? De D sobre B, ¿cierto? Y de H sobre B. Este H va a ser importante, chicos. Este H
Generalmente estas metodologías asumen que el H es cuando ustedes llegan hasta un estrato portante, ¿cierto? Pero también el H, más que sea un estrato portante, es función de quién y hasta dónde llegan mis esfuerzos, ¿sí o no? Y usted podría calcular esa condición, ¿se acuerdan? Dependiendo del tipo de geometría de la zapata o placa o lo que sea, pues usted dice, ah, no, esto se disipa a cierta profundidad. ¿Listo? Entonces podríamos tener esa pequeña solución. Y acá, miren que, ay, yo me volví, perdón, ¿cierto? Aquí aparecen, ¿cierto? Entonces, puedo medir A2 en función de E sobre F y puedo medir A1 en función de H sobre B, ¿cierto? Y claro, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cimiento, pues voy a medir, ojo que eso es escala logarítmica, bueno, estos son escalas, la de abajo es escala semilogarítmica y la otra sí es escala aritmética, y simplemente dependiendo de la relación, pues voy a obtener esos valores. Y miren que aquí el asentamiento elástico casi que se vuelve un renglón en Excel, ¿listo? Ojalá lo hagan bonito, ojalá coloquen las cosas, ojalá si van a utilizar abacos los utilicen, los revisen y si encuentran ecuaciones, pues no por las ecuaciones, ¿cierto? Aprovechen las bondades del Excel. Y aquí tienen otro método mucho más rápido. ¿Yo para qué? Ingeniero, yo quiero utilizar ese. Hágale, hermano. Yo no le estoy diciendo cuál utilice. Que lo ideal sería que usted, de un modo, determinara varios métodos, ¿cierto? Y comparara y jugara. Pues hágalo. Si tiene el tiempo, hágalo. Usted está en el momento que generalmente nosotros no aprovechamos y es que está como estudiante, usted puede cometer miles de errores y puede formular todo. Ya después la vida no le va a dar tiempo y usted no va a poder formular y se casa siempre con uno. Pero como usted no miró otros, entonces solo conoció ese. Si le hablan de otra cosa, entonces usted dice, no, eso no existe, ¿cierto? Entonces, pues aproveche el tiempo. Son las 5:56. Perdón, 4:56. 4:56. Bueno, dijo, no, ya ahora sí es el juicio, ¿no? Bueno, 4:56. Vamos a irnos a un receso. El receso de 10 minuticos, 5:06. Volvemos. ¿Listo, chicos? El receso acá, pongamos en pausa. Juli, ¿me acuerdas de poner esto otra vez a grabar? Y vemos nuevamente la grabación. Entonces, existen otras metodologías, chicos, ¿cierto? Para la parte de suelos arenosos. Vuelvo y les digo, chicos, para métodos relacionados con la teoría de electricidad hay varios métodos. Lo mismo para los procesos de consolidación primaria y secundaria. Entonces, lo importante es que de algún modo conozcamos alguno, ¿cierto? Casi siempre los libros nos recomiendan uno que otro. Yo también de algún modo les voy a recomendar uno que otro. Pero pues uno es libre de utilizar el que quiera, ¿sí o no? Creo que ustedes, Schmerman, el señor Schmerman, lo han escuchado, ¿cierto? Y hay, digamos que algunos referentes a nivel de, pues, de estos tipos de métodos y metodologías para el cálculo. Entonces, pues, uno generalmente recomienda los conocidos, ¿no? Uno no puede ponerse a que yo me inventé un método y pues bueno, está bien, ¿cierto? Pero desde que no haya una validación, pues tratar de seguir lo que ya se conoce. Recuerden que aquí, pues de algún modo, muchos de los suelos no se comportan todos de forma elástica. Es más, hay su comportamiento elastoplástico, pero eso no nos va a quitar la posibilidad de utilizarlo, ¿cierto? Ya hay metodologías que se están ajustando a todo este tipo de comportamientos. No es sencillo, chicos. Si no es sencillo con un material elástico, que es el material, digamos, que más simple de entender, pues con otros materiales que se comporten de forma diferente no va a ser sencillo y pues por eso la cosa va avanzando. Ingeniero, que yo tengo un software perfecto. Hagamos uso de él. ¿Listo? Entonces, para asentamiento elástico en suelo arenoso, chicos, aquí lo único raro realmente es este coeficiente C2 que está en función de un tiempo. ¿Listo? Y ya vamos a analizar esa situación. En términos generales, el resto es muy sencillo. Volvamos al diagrama. ¿Se acuerdan que les dije volvamos al diagrama? Y uno se puede asustar, no llega y dice, uy, Q barrita. Q barrita es muy loco, ¿no? ¿Qué es Q barrita? Ahí dice, ¿no? Q barrita es el esfuerzo a nivel de la cimentación. ¿Ya? O sea, que es como el Q0. ¿Listo? Como el delta sigma que hemos venido mirando. ¿Quién es el Q solo aquí, en esta metodología? Pues el Q que ya nosotros conocíamos. Mírenlo, ahí está dibujado. ¿Cierto? El de la profundidad de desplante. Usted puede decir, ingeniero, pero es que si hay tres casos que no sé qué. Bueno, sí.
Hay tres casos que nos pueden hacer variar ese Q y el gamma y bueno, toda la situación dependiendo de la influencia del nivel freático. Pero en términos generales va a ser la sobrecarga asociada al suelo, o sea, el esfuerzo en términos generales efectivo que hay hasta esa profundidad desplante. En este caso, ¿cierto? Eso sería Q barra menos Q, ¿cierto? Bueno, Q barra menos Q es la diferencia de estos dos parámetros. Que ambos son esfuerzos, ¿no? Ambos tienen las mismas unidades. Luego dice que por la sumatoria de un IZ sobre un ES por un delta Z. Delta Z, ¿quién es? Creo que ustedes lo ven ahí y es la variación de algún modo de los estratos o de los parámetros, porque usted puede ser ingeniero, yo solo tengo una arcilla, pero resulta que esa arcilla como de 0 a 5 metros, el nivel freático está hacia la superficie, tiene una condición de agua importantísima y además está muy elástica, muy plástica, etcétera, 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 entonces está muy blanda. Y de 5 a 10 ya presenta otra elasticidad, otra condición, entonces es un poco más rígida. Y de 10 a 100 metros o de 10 a 20 que fue la exploración, entonces pudimos determinar que su módulo de elasticidad desciende por X o Y motivo, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos esas variaciones en función de la profundidad, pues entonces delta Z es cada comportamiento. Miren que aquí lo que está buscando el diagrama que aparece aquí al lado es eso, que se entienda que yo puedo tener diferentes estratos o módulos. ¿Y delta Z quién es? El espesor del estrato. ¿ES quién es? El módulo de elasticidad de cada una de las secciones o de los parámetros. Dice que aquí este módulo es totalmente diferente a este módulo, ¿cierto? Porque acá nos están mostrando un gráfico que pues de izquierda a derecha aumenta el módulo de elasticidad y que el centro del punto centro hacia abajo pues aumenta la profundidad y hay varios delta Z, ¿cierto? Y esas barras o esos segmentos, este segmento, lo que indica es una magnitud diferente, ¿cierto? En cada una de esas secciones. Entonces, cuando uno tiene eso, de algún modo lo que están haciendo aquí es casi que ponderar la situación, ¿listo? Ahora nos falta solo uno. ¿Y Z quién es? El factor de influencia, ¿cierto? Y el factor de influencia, pues creo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Factor de influencia, ¿cómo se podría llegar a calcular? Depende, pues, de las condiciones de M y N, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen, ¿listo? Hay, pues, algunas metodologías que podrían permitirnoslo calcular. Entonces, aquí, pues, de algún modo, simplemente está relacionado a la figura. Lo que está diciendo es que ese factor de influencia cambia. Miren que aquí es parecido a lo que ocurre, ¿quién? Con los abacos de esfuerzo. ¿Se acuerdan que esto es, aquí lo tienen ellos triangular, pero recuerden que nuestro abaco puede ser circular. Lo que sí es cierto es que ese factor de influencia, digamos que va disminuyendo a medida que se profundiza, ¿cierto? Y claramente también disminuye a medida que nos vayamos, digamos que alejando de la carga a nivel horizontal. Esto lo de siempre, lo de todos los factores de influencia tiene ese comportamiento. Y al final nos quedan quién, muchachos, CI, CI, C1 y C2, ¿no? C1 y C2, ¿quiénes son? Correlaciones en función de lo que ya conocemos. Miren, C1, mentira, C2 no. C1 sí, 1 menos 0.5 por un cociente entre Qs, muy sencillo. Y C2 lo único raro que tiene que es tiempo en años. ¿Y qué es ese tiempo en años? ¿Qué dice? Factor de corrección para tomar en cuenta el flujo plástico en el suelo. O sea que ese tiempo en años es con respecto al flujo plástico. ¿Cuánto creen ustedes que puede llegarse a presentar? ¿Qué entienden ustedes por flujo plástico, muchachos? Es importante también entender. O bueno, ¿qué se les viene a la cabeza cuando se habla de flujo, de flujo plástico? Le preguntamos, ¿a quién le preguntamos? Preguntámosle a alguien que no le hayamos preguntado. No le hemos preguntado al señor Henry Leonardo Mora. Mora. Señor, Yo, Henry, ¿qué anda haciendo, hermano? acá haciéndome el que pongo cuidado en clase, ¿Haciendo qué? haciéndome el que pongo cuidado. Ah, haciéndome que pongo cuidado en clase, ya le entendí. Le entendí como haciéndose un chocolate en clase, una vaina así. ¿Qué entiendes por flujo plástico, Henry? O Lo de pronto asocio lo un han escuchado en poco, otra materia. lo asocio un poco, digamos, a las gráficas de esfuerzo de formación que hacíamos ¿en qué? En mecánica de materiales, en donde Sí, muy pues bien. era una zona que se podía identificar en la gráfica antes de que el material llegara a la falla. Listo, muy bien.
Bien, Profe, ¿quién más? no puede ser que es un tipo de flujo, un material que, digamos, cuando se le dejan de aplicar cargas, tiende a volver a acomodarse otra vez como el material que tuvo al inicio, a la forma que tuvo al inicio. No, pero es por ahí, no es por ese lado, pero sí sé a qué te refieres y más o menos creo que en la cabeza tienes algo de idea. ¿Listo? ¿Quién más podría? Elian. Elian, no escucho hoy al señor Elian. Elian José Martínez Causil. Y como que no lo voy a escuchar, ¿sí o no? Elian. Bueno, con respecto a, con respecto al flujo plástico, chicos, algo de lo que decía, en donde no cuadra, en que el flujo plástico se presenta mediante o producto de que hay una carga permanente. Entonces no puedo generar una descarga, ¿listo? Porque lo que tú dices es como los comportamientos lineales elásticos o no lineales elásticos y la deformación permanente, que por eso digo que más o menos en la cabeza tienes idea porque el flujo plástico debe relacionarse con quién, con las deformaciones plásticas o con la deformación permanente, así como lo decía nuestro compañero, en concreto ustedes deben hablar mucho de flujo plástico, porque ¿qué le pasa al concreto? Por ejemplo, el concreto le pasa eso, comienza a deformarse, aunque usted no lo vea, muchachos, créanme, a nivel de la microestructura, producto de las cargas, ¿cierto? Producto de esas cargas compresivas que está resistiendo ese material, pues termina deformándose. El flujo plástico en suelos es parecido, digamos que al creep, o es parecido a la rectación, no sé si ustedes han escuchado esos términos. Y precisamente es cuando ya la fase sólida comienza a deformarse. Entonces, sí tiene que ver con la deformación permanente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que acá lo están diciendo. Y entonces, ¿cuánto es el tiempo en años para que se deforme una arena o una grava? Ahí entonces comenzamos a patinar. Pero yo les digo, y ustedes pueden utilizar un tiempo fácilmente entre 1 y 10 años. ¿Listo? Claro que depende de quién, de la magnitud de la carga, en este caso de Q-barra, o en el otro caso de delta sigma, o en el otro caso de Q0, ¿cierto? De esa magnitud, porque claramente puede llegar a generar. Obviamente, chicos, tengan cuidado, uno no va a diseñar allá. Uno no puede diseñar allá. Usted puede, no es que diseñemos a ver cómo se ve bonito ese flujo plástico, no, porque no. El único que medio trabaja bien en esa condición es el acero. Y recuerden que un incremento de carga más, pues genera todo ese endurecimiento de deformación y el gel point, finalmente la zona de rotura. Entonces estamos muy cerca de la falla cuando estamos sucediendo. En algunos suelos consideramos, ¿cierto? En la mecánica de suelos consideramos que si hay deformaciones plásticas, pues estamos cerca de la falla, ¿no? Al menos van a haber asentamientos excesivos y posiblemente el criterio de falla por deformación. Perfecto. Listo. Ahora entonces, ya nos queda poco, creo, pero es que esto no quiere pasar. Perdón. Ah, ya, por fin. Y ahora se enloqueció porque leí como 10.000 veces hacia adelante. Ya. Otra metodología. Y digo que un poco de alfa, no se preocupen, miren, alfa uno es 0.047. Alfa 2 es quién? 0.57 dividido n60 elevado a la 1.4. Perfecto. ¿Quién es n60? ¿Quién es n60? ¿Te acuerdan de n60? No, ¿Cómo no se van a acordar? Dios mío. ¿Quién se acuerda de n60? Me van a hacer llorar, muchachos. N60, N60, No N60. me ¿Dónde? acuerdo muy bien, pero creo que tiene que ver con el ensayo de SPT, ¿sí? Sí, señora, perfecto, muy bien, Daniela. Claro, lo vimos. Acuérdense que calculábamos el N60, muchachos, y lo utilizamos para los phi equivalentes. ¿Se acuerdan que dijimos que ese ensayo SPT generalmente había sido elaborado para suelos arenosos? Pues aquí hay una metodología que les va a permitir, si tengo esos datos, utilizarla. Si no los tengo, ni lo miren. ¿Listo? Otro lado, lo que siempre les he dicho, nosotros en geotecnia o utilizamos mucha correlación o segundo, ojo, dependiendo de la situación,
Ay, eso hay que negociar con el cliente, pero generalmente lo ideal no es esto, pero si toca, toca, chicos. ¿Qué? Ingeniero, pues no pude, entonces me tocó sacar el módulo de elasticidad del material de una tabla. Perfecto, sáquelo. ¿Listo? Aquí pues claramente es un ejemplo, pero así como aquí se relacionan, podemos, y creo que más adelante en la siguiente diapositiva lo tengo, descripción de los suelos y módulos de elasticidad. Acá simplemente están haciendo un ejemplo de este método, de esta metodología, ¿cierto? Donde les permite a ellos calcular, ¿cierto? Tener, miren, el espesor del estrato que habíamos dicho, el delta Z, ¿cierto? Y diferentes valores para poder calcular. También hay muchos métodos, chicos, que se relacionan en este caso, ¿cierto? Con otros parámetros de ensayos de campo, ¿cierto? Aquí vimos que este lo podemos relacionar con el N60. Este de aquí, aunque ustedes no lo vean, se puede relacionar con el cono de penetración, ¿cierto? Y diferentes valores que podemos llegar a tener. Miren que acá está más o menos ese ejercicio, ¿cierto? Para las cargas. No tengo ni una carga, miren que esto es una cimentación corrida. ¿Por qué sabemos que es una cimentación corrida? Porque tiene un B pequeño, 2.6 metros por 23 metros de longitud. ¿Listo? Eso puede llegar a ser lo que nosotros ocurrida, pero pues también hay que pensar, oiga, ¿cuánto es la relación L sobre B? Finalmente, ¿cuánto más o menos es? Casi 10 veces, ¿cierto? Y hay libros que te delimitan, dicen, oiga, ojo, te trabajen en zapatas para relaciones L sobre B máximo a 2. Hay unos que dicen máximo a 4, ¿cierto? ¿De resto qué es? Eso es como una placa, suerte. Chao, pero extraño, ¿listo? Y aquí, pues, de algún modo también lo mismo, aplicando la metodología anteriormente vista, ¿cierto? De C1, C2, de acá, ¿cierto? Esta metodología, ¿cierto? Del señor Schmerman, aparece, ¿listo? El cálculo de la condición. Aquí aparece, pues, lo que les decía, ¿no? Es posible, no es lo ideal, chicos, lo ideal siempre sería que usted pueda determinar esto en el laboratorio. Y si es posible en campo, bajo las condiciones in situ, pero como eso cuesta, eso no es barato, pues entonces en algunas ocasiones, en algunos materiales nos toca, chicos, lamentablemente nos toca, ¿listo? Cuando digo lamentablemente nos toca es porque pues es triste porque uno sí sufre por precisamente porque le reconozcan a uno, o bueno, sacar una buena plata para los laboratorios, ¿cierto? Para uno sentirse tranquilo. Y muchas veces, pues, cuando uno lo logra, pues tampoco lo valora. Y a veces no es hacer por hacer, sino realmente determinar muy bien qué es lo que yo necesito. Por eso la experticia, ¿cierto? Eh, que le va ayudando a uno a saber de pronto qué no es tan valioso y qué sí es bien valioso, ¿no? Y finalmente llegamos al asentamiento por consolidación, ¿no? Ese es el más complejo, chicos, el más sencillo. Permítanme, yo me voy allá a la otra presentación que ustedes ya, creo que está más bonita, pero ya vuelvo a la misma, ¿cierto? Porque creo que esta no está, pero bueno. Pues esto es de mecánica, no tiene por qué estar en fundaciones, pero podría de pronto subirla, dado el caso que la necesiten. O los que vieron mecánica conmigo, pues la deben tener. ¿Quién vio mecánica conmigo? Alejandro, ¿cierto? Sí, señor. Pues yo creo que la debe tener. ¿Quién más que está acá vio Betancur vio conmigo? ¿Angie Betancur vio conmigo? No, no, señor. Su niegue y verá que su novio también la va a negar para que afine. Mentiras. Alejandro. Pensé que sí, Angie. ¿Quién más? Alejandra Ramos, ¿viste conmigo? Ah, David. David García vio conmigo. ¿O no? Sí. Sí, señor. Yo tengo aquí varios. Ah, vea, venga a ver. ¿Quién más vio conmigo? Yo no vio conmigo. No creo que solo los dos. Estaban ahí. Listo, chicos. Para el asentamiento por consolidación. Ojo, chicos, recuerden, yo quisiera, pero el tiempo apremia. Listo. Y además no es, digamos, del alcance de fundaciones. El alcance de fundaciones, eh, realmente uno les bota muchas metodologías y calculen. Ustedes tienen todo para calcular. Así de sencillo.
Claro, pues uno puede fundamentarle más bien algunos parámetros de correlación, por ejemplo, en función del N60 o en función de la cohesión no drenada del material. ¿Sabían ustedes que en función de la cohesión no drenada del material ustedes pueden multiplicar y tener el módulo de elasticidad? Ahí hay varias correlaciones. Ahí le dice, oiga, hermano, si usted tiene un suelo normal consolidado, pues multiplique eso por 250 por sebo y eso lo tiene en kilopascales. Tiene su módulo de elasticidad. Sirven, claro que sirven, muchachos. Hay en muchos trabajos que yo he utilizado esas correlaciones. Que si su suelo es normal sobre consolidado, entonces utilice 500, 750 por la cohesión no drenada. ¿Y por qué hablo tanto de la cohesión no drenada? Porque usted hace una compresión simple rápido y es de los ensayos que de algún modo rápidamente salen. También en función de la cohesión están las correlaciones, ¿cierto? Si hice compresión simple, pues también puedo buscar una zona elástica donde pueda yo mirar la pendiente y también darme un orden de idea. Recuerden que claramente ese módulo de elasticidad va a ser bien menor o no bien menor. Yo realmente, oiga, voy a hacer una tesis de eso, pero de algún modo hay una variación, ¿cierto? Para los materiales sin confinamiento y para materiales confinados en función de solo la relación de, oiga, sí, ¿quién no tiene tesis? Hacemos una tesis de parámetros de formabilidad con confinamiento y sin confinamiento y medimos ahí en el triaxial, nos dedicamos a medir parámetros de formabilidad y en compresión simple también. Nos buscamos muestras inalteradas. Bueno, hay tres ecuaciones. ¿Alguien se acuerda cómo sé cuál utilizar? Por ejemplo, en la actividad número 2 que ustedes tienen, ¿cuál deberían utilizar? ¿O cómo harían ustedes para saber qué utilizar? ¿Cuál de estas tres ecuaciones? ¿La 1131, la 1133 o la 1134? Todas esas ecuaciones vienen de una demostración de la 1129, ¿no? Todas. Pero no vamos a recordar ni la demostración ni cómo, por qué viene. ¿Se acuerdan del H que yo les decía? Miren que aquí este H es importante. El H se repite en todas las fórmulas. Permítanme un momento. Yo quito esto de acá. Muchas gracias, muy amable. Voy por mi plumita. Miren. H, H mayúscula, H mayúscula, H mayúscula y H mayúscula. ¿Listo? ¿Cómo definen ustedes cuál es la ecuación a trabajar? ¿Qué se acuerdan? Porque con eso calculan el asentamiento por consolidación. Con cualquiera de las metodologías anteriores calculan el asentamiento elástico. Y los juiciosos y los que quieran ir más allá, entonces miran y calculan asentamiento por consolidación secundaria y después se dan cuenta y dicen, no, ingeniero, eso me dio como 1 milímetro, entonces yo mejor le dije que cero. Bueno, no importa, pero si lo probó, si buscó, chévere, que lo hagan, chicos, no se queden con lo mínimo. Ingeniero, es que usted dijo que para la actividad con asentamiento elástico y asentamiento por consolidación bastaba, ¿sí? Pero recuerden, demuéstrenme que ustedes no quieren lo mínimo, lo sencillo, ¿cierto? Lo básico, sino ustedes quieren ir más allá. Creo que es que no tengo tiempo. Bueno, gracias de todas formas. Lo intenté. ¿Cuál ecuación utilizamos? Cambiemos la lista porque y no quieren hablar ustedes. ¿Por qué tan tímidos, muchachos? ¿Qué se acuerdan? ¿No se acuerdan de nada de consolidación? ¿De ni un carajito? ¿Nadie? ¿Nadie? David, David y Esteban que vieron conmigo. Yo tanto que jodía con eso. Parcial de segundo corte, ejercicio en el parcial final de tercer corte, creo. Ah, no, parcial de segundo corte no fue eso. Fue el tercer corte. Ni idea, ¿no se acuerdan de nada? Si me están escuchando, yo puse esto en pausa, ¿o qué? Sí, lo estamos escuchando. Pero Venga, los voy a poner a exponer Ey, para que ustedes sientan lo que siento yo cuando nadie contesta. Y no como venga, pero écheme la madre así sea, pero, pero contesten. Bueno, Esteban, no te acuerdas. Y David García se acuerda, supongo que tampoco. Estoy intentando acordarme de cositas. Es que ¿No el tienes tus apuntes? consolidación fue un tema que me dio siempre duro. Diga, ingeniero, deberíamos quitarlo de los libros. No. No, es que es algo complejo, la verdad. Inge, yo Diga, me yo acuerdo que arranqué. para, Señora, pues Julián, para saber cuál Juliana. utilizábamos como unas curvas, las curvas de consolidación.
y calculábamos las pendientes y determinábamos unos coeficientes, ¿no? Para el esfuerzo de preconsolidación, algo así. Y me acuerdo que era con el UCR, que si era mayor a 1, que si era menor a 1, y ahí Sí, determinábamos así el normalmétrico de es que prioridad. yo soy a no valerle las participaciones y usted a que las tenga que valer. Gracias, ingeniero. Entonces, lo que el computador, usted sí es muy salada, China. Mira. Mi madre que no quiere responder. No, no. Espera un momento, que es que en serio no. Ya sé qué pedir de cumpleaños. No. Dicen, ¿escuchan al menos? Sí. Sí, Inge, sí te escuchamos bien. Esto miércoles se bloqueó, feo. Listo. Lo que dices es cierto, Juliana. Muy bien. Todas esas pendientes, chévere, ojalá nuestro sueño como docentes. Pero pues también somos conscientes de que sí, las cosas se olvidan, pero tenemos que practicar, muchachos. Las curvas que tú dices, señorita Juliana, se llama, realmente era una, y es la curva de compresibilidad. Por favor, anoten ahí. No es a que yo les pregunte después, ¿usted cuándo dijo eso? Eso es de mecánica de suelos. Yo puedo evaluarlo en mecánica de suelos. ¿Listo? Entonces, se llama la curva de compresibilidad, más conocida como la patecabra, la curva de pico del oro. ¿Se acuerdan que yo le decía curva de pico del oro los que iban conmigo? Y yo sé que Fernando creo que también le dice así, curva de compresibilidad, curva de pico del oro, ¿cierto? Que era quién, la relación de vacíos contra el esfuerzo efectivo. ¿Se acuerdan? Que era la principal. Y de ahí ustedes calculaban quién. Vamos a ver si aquí anota. No, no raya. Ah, sí, sí rayó. El coeficiente C sub C, el coeficiente C sub S y el coeficiente C sub R. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el C sub C? Coeficiente de compresión. El C sub R, de recompresión. Y el CS, de expansión, ¿cierto? Y la curva era una cosa así. Parecía un pico. ¿Listo? Asociada a esta zona estaba el coeficiente de compresión, o sea, C sub C. El coeficiente de recompresión se asociaba acá y a su vez se asociaba en la parte de abajo. Pero de algún modo, teóricamente, aquí decíamos que está el coeficiente de expansión, o sea, C sub S. Y listo. Pero lo más importante de esta curva, como bien lo mencionó Juliana, era quién? Que por acá se encontraba quién? El famoso sigma prima P. No era sigma prima P o sigma prima C. Aquí está, miren. Aquí un poquito para que recordemos. ¿Recuerdan de esta metodología? Inglés es sigma prima C, pero es el mismo. ¿Cómo se llama ese señor esfuerzo? ¿Se acuerdan? ¿El esfuerzo de quién? De preconsolidación, Inge. De preconsolidación, que es supremamente importante. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros necesitamos, como dijo Juliana, determinar la OCR, y la OCR es el cociente entre quién, entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo al cual fue extraída la muestra. Todo el ensayo de consolidación, ustedes saben que fue extraído a cierta profundidad, ¿cierto? Tenemos que conocer dónde estaba el nivel freático para poder determinar sigma prima. Cero puede ser en los casos o sigma prima, ¿cierto? Que es ese esfuerzo o es la presión vertical efectiva de la muestra. Entonces puede estar a 2, a 3, a 5, a 10 metros, donde sea. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo asumo, uno podría llegar a calcular en cada subsección ese esfuerzo efectivo, si uno quisiera. Hay una metodología, si no estoy mal, es la de Schmerman, precisamente, que lo que hace es subdividir el estrato. Ingeniero, pero yo tengo un estrato de 20 metros de una silla, pues no me importa. Coja este estrato de 20 metros de esa silla, ¿cierto? Y calcule y divídalo en 10 estratos o en 20 estratos, de metros del estrato, y calcule siempre a la mitad del estrato, calcula esfuerzo efectivo, y lo divide sobre el esfuerzo de preconsolidación que usted determinó a X valor, ¿cierto? Y comienza a mirar cómo puede ir cambiando, porque pues a mayor profundidad pues va cambiando, ¿sí o no? Y a mayor profundidad, ¿qué es lo bonito de la situación, chicos? Que ustedes ven ahí el esfuerzo de preconsolidación de ese material puede cambiar. Nosotros podemos llegar a tener una condición sobreconsolidada en una sección y otra normal consolidada. Entonces, ¿qué pasaba cuando la OCR, vamos a ver si Julián se acuerda, si de pronto me convence para ponerle algo, ponerle su 00005. Pasaba, Juli, cuando decíamos que la... pero ¿qué pasó aquí en mayúscula? Este color está como muy no tan visible. Cuando la OCR era menor o igual a 1. Decíamos,
Que eran suelos normalmente Muy bien. normalmente consolidados. Exacto. Y si la OCR es menor o igual a 1, entonces, ¿qué decimos? Que eran sobreconsolidados, sí. Sí, señora. Es que no deja colaborar. Volví a decir lo mismo, ¿no, Juliana? Si la OCR es mayor a 1, por eso ya siempre a molestar a la gente, ¿sí, no? Si la OCR es mayor a 1, sí, estos son los sobreconsolidados. ¿Sí o para qué? Me dicen la grabación si no me creen que volví a decir lo mismo. Ojo que esto es importante, muchachos. Supremamente importante. Y dijo David, no, eso fue mi terror. Pues yo les puedo colocar datos de laboratorio. Y ustedes tienen que hacer todo esto. Se supone que ya lo saben hacer, ¿no? Se supone que saben extraer, se supone que pueden determinar las relaciones de vacíos. Se supone todo eso, ¿listo? Y yo no lo quiero suponer, yo sé que tienen que saberlo hacer. O tienen que recordarlo y tienen que poderlo hacer, muchachos. No es que ustedes ahora no, tampoco se me vayan a asustar, ¿no? Pero, pero ustedes tienen que acordarse cómo lo hicieron. Y ahora no es que me digan, no falta el Daniel, ¿cierto? Creo que aquí no hay ningún Daniel. Por eso digo Daniel. Ya no, ingeniero, es que ese laboratorio a mí no me tocó. Entonces, ojo, después de que yo determino esto, ¿cierto? Hay otro caso especial, otro caso especial. ¿Listo? Vamos a decir que nos dio mayor a 1. ¿Listo, Juliana? Señor. Entonces, ¿qué ecuación utilizas acá? Ay, ya esto se destrabó. Ah, no, ah, sí, ya se destrabó. Excelente. Sabemos que es sobreconsolidado, ¿sí o no? Muchachos y Juliana. Entonces, todos sabemos que estamos acá, porque la OCR me dio mayor a 1. Ingeniero, y si me da 1, pues recuerden que el otro era menor o igual, entonces sería normal consolidado. ¿Cuál escogerías? ¿La 1133 o la 1134? ¿Qué haces? Donde entramos a revisar si el esfuerzo efectivo inicial más el delta sigma era mayor al Sí. esfuerzo de preconciliación. Y si la suma era menor, ay, hijo de ¿Utilizas madre, cuál? creo que era Sí, sí, la sí. de arriba. Muy bien, Y si sí, no, muy bien. ¿Tú no estás viendo la presentación? Sí. el informe sí me tocó a mí. Perfecto. ¿Listo, chicos? Ahora les pregunto yo. Si ustedes miran su actividad, creo que ustedes tienen todos los coeficientes. ¿Tienen C sub C? Sí. ¿Qué dije de la relación de vacíos inicial? Que me pregunten o Tú asúmanla. no la dabas. Sí. Que me pregunten o si me preguntan, yo les digo cuál utilizar. ¿Listo? Si no, ustedes la pueden asumir. ¿Tenemos sigma prima cero? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo complicado de estas ecuaciones? ¿Tenemos el esfuerzo de preconsolidación? Sí. ¿Sí o no? Sí. Lo único difícil, de algún modo, es determinar delta sigma y saber cuál es H. Ya. ¿Cómo sabemos cuál es H? ¿Quién me dices cómo sabemos cuál es H? Y mira, aquí tenemos consolidación secundaria. ¿Cómo sabemos cuál es H? H es el espesor consolidable. En este ejercicio, ojo, esto es una carga infinita en longitud. O sea que aquí el bulbo, ¿cómo es? Infinitamente grande. Por lo tanto, H, ¿cuánto es? 4. ¿Por qué? Porque tengo arena y estoy calculando esfuerzo por consolidación. ¿Listo? Entonces, el único estrato que de algún modo va a cambiar de forma o volumétricamente por la consolidación primaria, ¿listo? Porque por asentamiento elástico aquí también hay un cambio volumétrico, ¿no? Aquí también y aquí también, ¿no? Pues va a ser este estrato. En este caso, H es 4. Pero en este, no sé si aquí tengo un ejercicio al final. Por ejemplo, en este, ¿cierto? Que aquí vemos que la arcilla de algún modo continúa. Se puede llegar a decir que es 10, ¿no? Pero al final, ¿quién le determina esa condición? Vamos a pensar, chicos, ojo con esta condición aquí, diferente solo por el diagrama que está. Vamos a decir que todo esto también es arcilla. Esto es otra arcilla. CL, y si quieren piensen que la de abajo es diferente, el CH. Pero todo es arcilla.
¿Cuál sería el H? ¿Qué tomarían ustedes de H, muchachos? Ya no los molesto más. ¿Quién? Que se arriesgue cualquiera. Qué pena, dije, es que no escuché la pregunta. ¿Cuál sería el valor de H en este ejercicio que yo estoy suponiendo, donde tenemos una zapata de 5 pies por 5 pies, o sea, una zapata cuadrada, ¿cierto? Y tienes dos estratos, uno de arcilla CL y otro de arcilla CH. La arcilla CL, según lo que vemos ahí, tiene 15 pies de espesor y la otra tiene 10 pies de espesor, según los datos que están ahí pues en esa situación. ¿Cuánto sería H? Sería el valor de 10 de la... Ah, no, miento. De la arcilla. Bueno, recuerda aquí, Alejo, que aquí hay 5, ¿no? Aquí son 5 pies, Ok. que aquí siguen 10, que es el mismo. ¿Listo? Para ahí no le pongamos cuidado ni de frático. Entonces tú dirías que sería que 10, o sea, de aquí para acá, ¿tomarías 10? ¿Por qué razón? O 15, o 5, o 25, ¿cierto? Porque Inge, ¿no tomarías sería 10. 25? No sé, o sea, Eso exactamente, sí es lo que está diciendo Luisa. Vea que yo les estoy dando como opciones, ¿no? Luisa dice que 25 porque tú tomarías todo, ¿cierto, Luisa? O sea, el sí, 5 más Inge. 10 más Pues 10, listo, ya, yo ya diría, miramos. yo diría 10 porque o sea, pues en el ejercicio anterior solo cogimos la arena. Pero aquí todos son arcillas, O ¿listo? entendí mal. Aquí olvídese que tiene una arena seca y una arena mojada. Pero eso no tenía que ver con lo que hablábamos en una clase pasada del 90% de los esfuerzos. Esta Juliana sí es bien metidita. No, mentira, Juliana, muchas gracias, muy Uy, bien. Pero espera, mira que Alejito, puedo Alejo. hablar. No, 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 me gusta que hables. Pero Alejo, Dígame. ¿qué decías? Completa la idea. Tú dijiste que cogimos 10 porque en el anterior había una arena y no En- sé qué cosas. sí, porque en el anterior solo tomamos en cuenta la consolidación de la arena y pues Pero aquí no tomaste hay lo que... arenas. Pero pues ahí abajo dice que hay arenas. O no, o ¿Qué? entonces Ah, solo un pues, estrato. Alejo, hermano, pero O que no hay entonces arenas, hombre. Que asumamos que es el rojito, que eso es un CL, ¿listo? Esto es ah, un ok. CL. Por eso les digo, Entonces aquí no. pues haría lo mismo que Luisa. Esto no, Coger esto. los, coger los 25. Eso, Si no listo. hay, coger los Porque uno dice, 25. bueno, todo el estrato, ¿sí o no? Sí, Y claro. ahora sigue Juliana. Juliana, ¿qué dijiste? Perdóname, no te vayas a ofender. Ya le voy a poner su punto para que se ponga feliz. Que es que sí, te preguntaba que si eso no tenía que ver con el 90% de los esfuerzos, lo que habíamos Sí, hablado de señor. los abacos. Muy bien. ¿Y cuánto es ese 90%? Ya tuvieron ustedes un curso de mecánica. ¿Cuánto le ponemos a eso? ¿Se acuerdan de esto? Yo no, ni idea. Más o menos. Si usted no me cree, pues usted puede buscar MN y decir, ingeniero, yo calculé y la profundidad para la cual se presenta el 90% ya disipado es 12.5 pies. Perfecto. Ese va a ser su H. ¿Listo, chicos? Ojo con eso porque es importante que lo tengan. Precisamente, yo no sé si de pronto Alejo y David se recuerden, David García, ese fue el error de la mayoría en mecánica de suelos, porque todos tomaron un espesor X y realmente no se detuvieron a pensar que ese H se debe calcular. ¿Listo? Ojo con eso porque el espesor consolidable no siempre es la totalidad de lo que aparece en el perfil. En este caso, bien como lo dijeron, entonces para Luis y Alejandro que van a tomar 25, si yo tomo el criterio de 3 veces B, ¿cuánto es B ahí? 5 pies. 3 por 5, 15. Entonces sería todo el espesor de la arcilla CL. ¿Cierto? O 15 pies. Si tomo 4 sería un poquito más, ¿no? 5 por 4, 20, y Profe, sería 20 metros lo que no debería tomar. Pero ¿a dónde calculo yo el esfuerzo efectivo para el cálculo de asentamientos? ¿Cuál esfuerzo efectivo? El que aparecía en la fórmula, ¿se acuerdan? Sigma prima cero. Siempre lo calculo a la mitad del estrato. Recuerden que siempre vamos a calcular a la mitad del estrato. Por regla. Señor Alejo, ¿ibas a decir algo?
O sea, bueno, ok, ahí a la mitad del estrato sería 12.5. La mitad sería Pero si fuera 25. 25, ¿no? Ah, ok, entonces lo tomamos a la mitad de tres De veces. 15. Si tú Sí, tomas el pero pues, criterio de que el esfuerzo se disipa 3 veces B, ¿cuánto sería 3 veces B? 15 15. metros de H. Ajá, Entonces tú calcularías el esfuerzo ¿a cuánto? A 7.5 metros. ¿Sí o no? ok. Si tomamos 4 veces B, pues H sería 20 metros y tú calculas el esfuerzo ¿a cuánto? Ahí A es. 10 metros. Pero, o sea, de mi pregunta es ahí a cómo, ahí cuándo se sabe si se toma 3B o 4B. Esa pregunta la respondes mirando las metodologías. ¿Yo cuál utilizo? Yo generalmente utilizo 3 veces B, porque eso depende del abaco. Y entonces por eso les digo, recuerden M y N. ¿Se acuerdan de M y N? B sobre Z, L sobre Z. Y salían los índices de influencia. De ahí es que vienen esos valores. Estos valores son valores que ya se han trabajado y estos son valores de algún modo de la experiencia. ¿Listo? Pero vuelvo a lo mismo. ¿Usted qué debería hacer? Pues hacerse su tablita de M y N, ¿cierto? Determinar, colocar aquí, usted dice, ah, bueno, ¿cuál será mi factor de influencia? ¿Cierto? Usted aquí puede calcular el esfuerzo. Usted aquí puede decir, yo me voy a inventar acá, no, porque esto está en unidades internacionales y nos da más difícil. Si esto fuera 1 por 1, pues tengo metro cuadrado. Y si esto fueran 20 kilonewton, ¿cuánto tengo de presión? 20 kilopascales, ¿cierto? Entonces yo cojo y digo, 1 metro sobre cuánto. Si aquí me dio 15 metros, bueno, en este caso no sería 15 metros, sino sería 3 porque lo convertí a metros. Ustedes tienen 3 metros de profundidad que dicen que supuestamente se disipa el 90% del esfuerzo. Entonces usted coge en sus tablas de MN y dice, ingeniero, M es igual a B sobre Z. ¿B cuánto es? 1. ¿Z cuánto es? 3. Entonces usted tiene 0,33, ¿cierto? ¿Cuánto es L? L es 1 y Z ¿cuánto es? 3 metros. Entonces, M y N son 0,33. Va a sus tablas y usted busca en las tablas. Recuerden que las tablas de M y N en una columna aparece, eso son variadas, pero puede que en la columna aparezcan los Ns, ¿cierto? O sea, en la columna aparece el N y en la fila aparece el M, ¿cierto? Entonces aquí aparece N y aquí aparece M. Usted busca el 0,33 y resulta que aquí le dio un valor. Y usted coge ese valor, ¿cierto? Que es quién, el índice de influencia, y lo multiplica por su esfuerzo. ¿Sí o no? Acuérdense que eso es de mecánica, vuelvo y les digo. Y ahí a usted le da cuánto es el delta sigma a esa profundidad. Si en nuestro ejemplo yo dije que tendría 20 kilopascales, ¿cierto? ¿Cuánto debería tener a esa profundidad para que yo garantice que el 90% del esfuerzo se disipó? ¿Cuánto es el 10% de 20? 2, ¿sí o no? Quiere decir que aquí debería estarme dando un delta sigma, ¿cierto? O donde yo esté calculando. ¿De cuánto? De 2 o menos. Y ahí si usted dice, ah, entonces sí, yo me quedo con 3 veces B y ya estoy garantizando lo que decía Juliana, que se disipó el 90% del esfuerzo o que tengo menos del 10%. Por esa razón es que uno dice, ah, bueno, ya el otro no hace nada y hace cosquillas. Y por eso es que esa profundidad o esa distancia la vamos a llamar ¿quién? H, que es el espesor consolidable. ¿Por qué? Miren que su expresión es, o sea, hasta su nombre nos indica. ¿Cómo así que espesor consolidable? Pues claro, porque lo otro no lo va a afectar la carga, ¿cierto? Recuerden que la carga no va, la carga se va a disipar a una profundidad. Por ejemplo, ahorita 3 veces B se disiparía ahí. Pero usted puede decir, no, ingeniero, yo utilizo otra metodología y la otra metodología pues me la disipa un poco más abajo, pues perfecto. En estos dos casos, pues de algún modo usted va a decir que acá tiene un H, ¿cierto? Este va a ser un H, una metodología, y este puede ser el otro H para otra metodología. ¿Cuál utilice? La que usted quiera, ¿listo? La mayoría de metodologías, digamos que se contrarresta, porque esto no va a pasar así. Usted nunca me va a decir, no, es que esto va hasta el infinito y más allá, ingeniero, esto no tiene fin. Ah, no, pues nos quedaríamos haciendo cálculos de asentamientos en 200 metros. Lo que ocurriría, ¿dónde, muchachos? Por ejemplo, en este ejercicio. ¿Sí ven por qué les hice la diferencia tan importante aquí cuando miré este diagrama y les dije, ojo que esto lo que está diciendo es que la carga va hasta el infinito y más allá? Miren que aquí no hay una sección transversal. Lo que está diciendo es que esto va hasta el infinito y más allá. Por eso, eso también me permite a mí decir que
El delta que está sufriendo esta capa, ¿cuál es? Pues 100, porque aquí no se está disipando. Ingeniero, ¿eso hasta dónde llega? Hasta el infinito y más allá. Hasta el centro de la Tierra, sí, señor, hasta el centro de la Tierra. Si lo quiere ver de ese modo. Por eso, siempre en los ejercicios de mecánica de suelos aparece un estrato filtrante y un estrato filtrante, que son los límites para poder definir esto como el espesor consolidable. ¿Sí, no? Porque si no, usted diría, ingeniero, aquí, ¿por qué H no es 4 más 2 más 4? O sea, 10. Pues porque esto no se consolida. Recuerden, esto que es arena no se consolida y esto tampoco. Entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? ¿Dudas? Yo creo que un montón. Pero bueno. Conclusión. Fin de semana bien movido. Fin de semana a trabajar el ejercicio. Yo intentaré estar atento, por favor, que ojalá sea nuevamente. No, no importa, no. Escríbanme los que quieran, los mismos integrantes del grupo hagan eh, el procedimiento de enloquecer al profesor, que generalmente ustedes lo hacen, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento de enloquecer al profesor? Por ejemplo, grupo número 2. García me escribe a las 10 de la mañana, Pablo a las 10:15, Martínez a las 10:20, Ramos a las 10:30, Infante 10:50 comienza a marcar. Todos los integrantes de un grupo comienzan a preguntar. Y lo más chistoso es que cada uno tiene una pregunta diferente. Y muchas veces cada pregunta entonces tiene una dependencia de cada uno de lo que está haciendo cada estudiante. En fin, háganlo, cualquier cosa me dicen. Recuerden que creo que está hasta el otro viernes para subir esa actividad, pero la idea es que la hagan porque pues eh, el parcial puede ser algo parecido, ¿listo? Háganla porque van a tener su hoja de cálculo ya preestablecida. Yo les digo, háganla, les va a facilitar mucho el parcial. Yo todavía no lo he hecho, no sé qué vaya a hacer, pero les puede facilitar mucho el parcial. ¿Listo? Si no quieren, no la hagan, tranquilo, no pasa nada. Juliana Fernández. Ingeniero. Listo, ya te puse la participación de hoy. Claro, ingeniero. Luisa Molano. Presente. Mentira. Una vez una chica Ingeniero, casi me salvó no la haces participaciones. Me dijo que un punto. Yo Yo dije un nomás punto, uno me da. Sí. pero es que no escuchaste que dije ese punto dividido dos. No, Pero señor. siempre escuchen lo Dijo que un quieren. punto por la última participación y ya me había dado otro punto por la No, anterior. O sea, pues me como exonerada de la materia. algo así. Sí. Daniela Salazar, Presente. Hernández Johnny. Ese andaba por ahí. Johnny, suelta el bebé. Johnny. Angie Mariana Betancourt. Presente, ingeniero. Johnny está ya Dije, Johnny te dándole el contestó al por el baby. Sí, chat. gracias, Juli. Luis Alejandra Ponte. Ingeniero, es que él tuvo una calamidad doméstica, ¿Qué le pasó? entonces no pudo asistir. Está sacando las corrientes. No, mentira, no sé qué le no, ni idea. No, ingeniero, me dijo que algo con la familia, pero no le pregunté. Listo, cualquier cosa que me escriba, porque pues eso me da cosa. Ojalá sea algo muy sencillo, ¿no? No pasa nada. Se adelante, toda la vaina. Que no sea por ahí algo feo. Gracias, Angie. Sí, a David. Presente, ingeniero. Para Pablo. Presente, ingeniero. Para Pablo. ¿Sí está por ahí? Presente, ¿se me escucha? Hola. Sí, ya. Sí, señor. Muy bien, gracias. No sé. ¿Ustedes alcanzan a ver esta pestaña acá? Donde se ven los nombres. En la parte superior derecha. ¿O eso no se ve? ¿Cuáles nombres, profe? No, entonces eso ustedes no lo ven. O sea, ustedes en la parte superior derecha que ven lo del Excel, ¿cierto? O sea, ideas, buscar y seleccionar, el cerrar ventana. Sí, no, no más. Ah, ya, excelente. Es que a mí me sale, cuando yo estoy compartiendo, a mí me sale como una pantallita
donde salen sus nombres. Entonces yo porque a veces me demoro porque siempre que habla alguien, ahí sale el que habla. Entonces como a veces las voces se me parecen, por eso me demoro para que sigan hablando, ¿cierto? Y ahí aparezca el nombre de quien está hablando. A veces pues reconozco la voz, pero pues es más difícil, ¿no? Cristian Bustamante. Entonces pensé que ustedes veían también ahí sus nombres, pero no. Vino. Jefferson Herrera, por ahí estaba hablando. Presente. Elian Martínez. Él respondió por chat de que estaba. Y por ahí lo vi. Que Raco no me dejó escucharlo, ¿no? Preguntándole. Henry Leonardo Mora. Señor, ¿Cómo estás? Daniela Sandoval. También Presente. andaba. Reyes Nasli. Por ahí también andaba. Presente. Solano Esteban. Por ahí también andaba. Esteban. Estoy. Por ahí allá, ya lo escuché. Gracias. Alejandra Ramos. Presente, Inge, buenas tardes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Ah, Infante. Era ninguno, esto se me descarga, pero no apenas. Johan Infante. Pensé como que me escribió y no estaba. No me acuerdo. Bueno. Melissa Guerra. Melissa. No vino. Excelente. Zúñiga Velázquez. Presente, profe. Juan Aguilar. Lo vi. Presente, ingeniero. Perfecto, David Gómez. Presente, ingeniero. Mustafa Nader. Presente, ingeniero. Sánchez María Fernanda. Sánchez María Fernanda. Sánchez María Fernanda. Y Edison Lesmes. Edison Lesmes. Melissa Guerra. Bueno, yo no sé, muchachos, yo los veo conectados, pero si no contestan, pues para mí es un no. Profe Melissa escribió en el chat. Qué testigo, gracias, David. Porque ustedes son mis testigos, ¿no? Ni modos. Pues no digan que yo los quise ayudar al final. Ese no los fregó. O Johan, yo sé que usted después mira eso. ¿Sí? Y eso ya es usualidad de muerte. Listo, muchachos, nos vemos, juiciosos. Cualquier cosa estoy ahí pendiente del WhatsApp. Con calma, listo. Recuerden que es fin de semana. Entonces, pues, es posible que me demore en cosas. Entonces, nada, feliz fin de semana. Estamos hablando. Espero les vaya bien. Recuerden, lunes parcial. ¿No? Lunes parcial. Chao. Listo, profe, chao. Chao, chao. Chao, Inge, gracias. Hasta luego.